quiero animarte y desafiarte a que más que ir reaccionando por lo que de repente va pasando en la vida, vos y yo nos convirtamos en personas que sean proactivas, que nos haga falta que algo pase para que vos y yo hagamos correctamente las cosas. Y hoy ese va a ser el gran desafío. ¿Por qué? Porque hay muchos que están marcados. Muchos dicen, yo estoy marcado por cosas que me pasaron, por cosas que pasaron a mi familia, por cosas que me sucedieron, y es como que tengo ese estigma, es como que ese apellido me pesa, es como que aquello que hizo mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, quien sea, o lo que me pasó en algún momento, es como algo que me marcó, que me selló. Por eso es tan importante que vos y yo empecemos a accionar en fe y podamos cambiar la historia de nuestra familia. Si vos venís marcado quizá por un error, por un fracaso, por un dolor, ¿verdad? Yo creo que con Dios vos podés hacer grandes cosas, vos podés lograr grandes cosas, y lo que todavía no logramos muchas veces es porque todavía no lo intentamos. Muchas veces se da así, o porque no lo intentamos suficientemente. Quiero animarte a que vos abras hoy un capítulo increíble de la Biblia, que es el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Un capítulo que tiene una riqueza impresionante. Hoy vamos a saltar y ver algunos versículos. Este capítulo algún día tenés que leer. Muchos dicen que este es como el salón de la fama de los hijos de Dios, ¿verdad? Es como ese capítulo donde están los grandes héroes de la fe y cuenta en cierta parte algunas cosas que hicieron. Y fíjense, en la segunda parte del versículo 3 de Hebreos 11, la Biblia dice, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? Podemos leer todos juntos este capítulo que dice 1, 2, 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y de eso se trata la fe. Lo que dice ahí, la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto debería servirnos a vos y a mí, porque hay cosas que todavía no vemos. El auto que queremos quizás, algunos sí ya tienen, ¿verdad? Pero otros, la casa que quieren, el negocio que quieren abrir, el salario que quieren tener, no sé, los hijos, la novia, el novio, no sé qué es lo que quieren. Pero fíjense que lo que hoy se ve fue hecho de lo que un día no se veía. Y hoy puede ser esa situación donde estemos en esa parte todavía no se veía. Pero qué lindo es que este versículo tiene un verbo. Fue hecho. Hecho es del verbo hacer. Del verbo hacer, y es algo que vos y yo tenemos que realizar. Hacer, el diccionario dice que es realizar o ejecutar algo, causar o producir algo, y eso es lo que la fe tiene que hacer. Nuestra fe tiene que llevarnos al punto de accionar para que causemos, para que nosotros produzcamos algo. No sé si alguien está dimensionando, entendiendo, pero tus acciones de fe van a realizar, van a ejecutar aquello que vos sos capaz de creer. Tus acciones de fe van a causar y producir aquello por lo cual vos tenés fe, no aquello por lo que vos no crees. ¿Por qué? Porque lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. De algunos, legalmente hablando, no se veía que se iban a casar un día. Legalmente, ¿verdad? Y no digo por lo que hoy se propusieron, digo por otra gente. Y vos decís, se casó. ¿Cuántos tienen compañeros los que hace tiempo de repente terminamos el colegio y vos decís, se casó fulana? Yo tengo un compañero, era mi compañero, que todo el colegio se le decía aborto fallido. Y se imaginarán ustedes que eso no significa que era muy lindo. Fallaron y vino, ¿verdad? Pero se casó el tipo, fue uno de los primeros. Y vos decís, ¿cómo? De muchos de repente, de muchos quizás, de algunos, no se veía que iban a llegar a tener un gran trabajo un día. Vos decís, no, este no va a estar entre los que tienen un gran trabajo. Y hoy le mirás y tiene un gran trabajo. Hay gente de la cual quizá no se veía un gran futuro y de repente hoy se le está viendo haciendo cosas grandes, cosas importantes, o que está ahí en la línea para ir hacia adelante. Hay gente de la cual no se veía que algo bueno saldría, pero hoy se ven cosas buenas. Por eso, ¿saben cuál
¿Cuál es la perspectiva que hoy tenemos que tener? Porque quizá de nosotros hay gente que dice, comentarios que escuchamos o quizás nosotros mismos pensamos que no van a salir cosas buenas. No se ve un futuro alentador. No se ve un camino recto que te lleva directo al éxito, a cosas buenas, a cosas grandes. No es alentador el panorama. Hoy quiero animarte a que si quizás vos estás con esa duda, con esa situación, vos no te preocupes tanto por ese panorama, por lo que otros dicen, por lo que quizás vos mismo estabas pensando hasta hoy. Yo quiero animarte a que vos puedas enfocarte y en los próximos minutos puedas preocuparte en realizar desde hoy acciones de fe. Que no solo digas tengo fe, sino que le inyectes acciones de fe. ¿Por qué? Porque decisiones de fe más acciones de fe, ¿saben qué siempre generan? Bendiciones. Hay gente que se queda solo en decisiones. ¿Cuántas reuniones pasa eso? Se queda en una simple teoría, todo lo lindo que quizás se habló, o todo lo que quizás movió alguna emoción en nuestra vida. Y decimos, si yo tomo la decisión, voy a cambiar. Yo tomo la decisión, le voy a servir al Señor. Ahí me pueden acompañar en la pantalla. Yo tomo la decisión, voy a ir hacia adelante. Pero ¿qué es lo que después, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el resto de los días nos faltan? Acciones. Acciones. Tus acciones demuestran si vos tenés fe o no tenés fe. Por eso es importante y hoy quiero animarte. Hebreos 11, versículo 4, vamos a ir entrando. Algunas personas que están mencionadas en ese capítulo y que hicieron algunas acciones. Yo quiero animarte a que vos hagas estas acciones. Número 1, sacrificios para Dios. A veces vos haces sacrificios para la persona que vos querés conquistar, ¿sí o no? A veces vos haces sacrificio para ponerte bien delante de la gente. A veces vos haces un sacrificio muy grande por la carrera que querés llegar a tener. Vos haces un sacrificio muy grande en el trabajo que tenés. Vos haces un sacrificio muy grande para cuidarte, para conseguir dinero. Vos haces un sacrificio grande para ser el orgullo de tu papá, de tu mamá, para que otro hable bien de vos. Pero ¿cuándo fue la última vez, hablando en serio, que hiciste un sacrificio para Dios? Porque si vos y yo tenemos fe de que grandes cosas van a suceder en nuestra vida y le estamos pidiendo a Dios que haga suceder esas grandes cosas en nuestra vida, es como una conexión, es como algo con Él que nosotros tenemos. Dios no nos pide, bueno, decir que tenés fe, orar que tenga fe y sacrificate allá afuera. A Dios no le hace falta todo eso. Muchas veces lo que Dios está esperando es que hagamos sacrificios para Él. Fíjense en la Biblia, la historia de los dos primeros hermanos que había, Abel y Caín. Conocemos la historia, cómo terminó, está ahí en Génesis, pero Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente. Tal vez vos estás esperando en fe, tal vez vos estás orando en fe, tal vez vos estás creyendo en fe. Pero quizás sabes qué es lo que te faltaba. Que vos te preguntes, ¿cuál es ese sacrificio que vos estás haciendo para Dios o por Dios? ¿Cuál es ese sacrificio? El gran problema de hoy, no sé cuánto hicieron su guía al conquistador de hoy, pero Juan 12:43, un versículo que estaba ahí insertado en la guía, dice que hoy la mayoría anhela más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nos preocupamos demasiado por qué dice la gente y no nos preocupamos ningún poquitito por qué dice Dios de nosotros. Todo lo que hacemos es para ver qué va a decir la gente de nosotros. Como si fuera que la gente nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Nadie te dice, qué increíble manera que te vestiste el día de hoy. Te voy a dar 15 millones para que vos arregles ahí. O alguien tiene un testimonio así. Yo nunca escuché un testimonio así. Nadie te dijo, ¿sabes que ese perfume que vos tenés es tan increíble que cambia el aroma, la atmósfera de esta sala? Te voy a regalar un vehículo. Nunca escucha uno un testimonio así. ¿Pero qué pasa? Nosotros nos desesperamos por conseguir algo en medio de la gente.
Máximo de repente te dicen que rico perfume, que linda tu ropa, no sé, te queda bien, lo que sea, pero terminó ahí. ¿Y quién es el que de repente sí nos da los recursos, nos abre puertas, hace? Es Dios el que hace todo eso. Y en ese tiempo, ese sacrificio era algo que le costaba a la gente. Sin lugar a dudas, una acción de fe es hacer un sacrificio para el Señor. Es un sacrificio venir a su casa, es un sacrificio darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Es un sacrificio servirle a Dios y tantas otras cosas. Yo te animo a que vos hagas ese sacrificio que Dios te está pidiendo. Y yo sé que a cada uno Dios nos pide algún tipo de sacrificio. Sea aquello que Dios te pide. Número 2, el versículo 7 de Hebreos narra la historia de un hombre llamado Noé. ¿Y cuál es el segundo punto? Construir, trabajar algo aunque no tenga sentido quizá para los hombres. Es una acción de fe. Es una acción de fe eso. Fíjense que ahí la Biblia cuenta y dice por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé construyó cosas que aún no se veían. Cuando Dios le advirtió, iba a pasar esto, iba a suceder lo otro, él empezó a construir eso. Y la gente no veía y la gente no entendía. La gente, la Biblia, cuando vos lees la historia, dice que le hablaban, le trataban de loco, de esto, de lo otro. Tardó mucho tiempo en construir ese arca. Y hoy en día hay muchas cosas las cuales Dios te está llamando a vos y a mí a construir. Y que mucha gente dice, ¿por qué? Por ejemplo, guardarte en pureza sexual para la persona que Dios tiene para tu vida. Uno dice, pero ¿cómo que vas a hacer eso hoy en día? Uno no ve, uno dice que eso no tiene sentido y después el día de mañana, ¿cuánta gente sufre por un embarazo indeseado? ¿Cuánta gente se arrepiente años y años por no haberse guardado para la persona que Dios tenía para su vida? Construir una reputación, construir una imagen para algo que todavía quizás no se ve. Voy a decir, pero demasiado poco gano y no es demasiado mucho lo que voy a ahí con un atajo, no es tan legal, pero no es tanto tampoco como otros grandes corruptos, ya un poquitito nomás. Y no somos fieles en lo poco, pero sí queremos estar en lo mucho. Y qué importante es que vos y yo, aunque sea eso por fe, construyamos y trabajemos por algo que va a hacer. Uno dice, pero ¿por qué lo que vos vas a asistir a la casa de Dios? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a servir en una célula? ¿Por qué lo que vos querés construir un ministerio? ¿Por qué querés construir un equipo? ¿Por qué lo que vos querés hacer algo que te quita espacio de estar ahí tranquilo en tu casa viendo la tele? ¿Para qué vos le vas a ayudar a otro? ¿Qué? Y no se dan cuenta todo lo que el Señor hace en nuestra vida a través de eso. La gente que no ve ni vive con fe siempre va a reclamarte cuando vos querés salir del nivel de conformidad y de status quo, de mediocridad. Siempre van a querer reclamarte. Van a decir, ¿por qué lo que vos estudiás tanto? Si total se puede pasar así nomás o el profesor no ve bien, vamos a poder pasarte. Y ¿cuánta gente hay así hoy en día? ¿Por qué es lo que vos trabajás tanto, si 15 minutos hay de tolerancia? ¿Por qué es lo que...? La mayoría se acomoda a una mediocridad, la mayoría se acomoda a un nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando alguien venga con eso y quiera venir a cuestionar tu fe, quiera venir a cuestionar lo que vos en fe estás construyendo y trabajando. Si vos tenés la certeza de que Dios te prometió algo y eso que te prometió es grande, vos le vas a decir, porque lo que Dios me prometió es tanto, que ni aunque haga el 100% de mi esfuerzo, el 100% de lo mejor que yo pueda dar ahora, no alcanza siquiera para todo lo que Dios me va a dar y confiar un día. Yo lo único que sé es que tengo que ser fiel en lo poco y Dios me va a poner sobre lo mucho. Tal vez hoy lo que vos estás haciendo es poco, quizá comparado con otra cosa. Quizá comparado con lo que querés llegar a hacer un día, pero quiero animarte a que una de tus acciones sea construir, trabajar por aquello que Dios te llama a hacer. Tercero, primero,
era un sacrificio, para Dios dar sacrificio. Segundo, trabajar, construir. Con lo que tengas, de la manera que tengas, aquello que Dios te llamó a hacer. Obedecer, aún sin ver y entender. Y esto sí que tiene que ver con fe, porque hoy en día nosotros no queremos obedecer a algo que no vemos. La mayoría de la gente dice, yo no voy a obedecer la Biblia si yo ni entiendo todavía esto. Si yo ni veo todavía. Y de eso se trata la fe. De lo que no se veía, se hizo lo que hoy se ve. La certeza de que lo que vos esperás, la convicción de lo que todavía no ves que va a llegar. La Biblia dice en el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Abraham obedeció, salió de su parentela sin saber ni siquiera a dónde se iba. ¿Fue difícil de acuerdo a la historia? Sí. ¿Tuvo luchas? Sí. ¿Valió la pena? Claro que sí. ¿Cómo sé que valió la pena? Por lo que la historia va contando. Por ejemplo, Génesis 13:2, la Biblia menciona una parte de lo que le sucedió. La Biblia dice, y Abraham era, ¿qué cosa? Riquísimo. Puedes mirar en tu Biblia si no me crees. Génesis 13:2. Y Abraham fue riquísimo en ganado. O sea, para que sea riquísimo en ganado, ¿cuánto ganado tenía que tener? Mucho. Una vaca que tenga 300, 400 kilos, ¿a cuánto se vende hoy en día? 3, 4 millones, no sé a cuánto está la cotización hoy en día. Era riquísimo, dice, en ganado. Era riquísimo, la Biblia dice, en plata. Era riquísimo en oro. Para que la Biblia diga riquísimo, porque de otras personas dice era rico. Acá dice riquísimo. Para que sea riquísimo en plata, en oro, ¿cuántas toneladas será que eso representaría? Terminó bien su historia, pero todo empezó con ese acto de obedecer sin entender siquiera. Y yo me imagino cuando seguramente en la revista Fortune 500 ahí de esa época habrá aparecido su nombre. A todos le hacen una entrevista de cómo amasó esa fortuna, cómo llegó a hacer eso. Seguramente le habrán preguntado, ¿y vos tenías la visión de que si te ibas a esa parte ibas a crecer, ibas a expandirte? Vos hiciste un estudio de mercado para llegar a tal zona y de acuerdo a toda su historia, ¿qué fue lo único que él iba a poder decir? Yo obedecí lo que Dios me dijo. Cuestioné un tiempo, no hice caso, pero después obedecí y fue por fe. ¿Será que a vos no te falta simplemente obedecer lo que Dios te dijo? A través de tu líder, a través del pastor, a través de tu mamá, tu papá, no sé, a través, no sé. Hay gente a la cual Dios ya le dijo lo que tenía que hacer. Hay áreas en las cuales Dios ya te dijo, hace esto. Y simplemente no obedecen. Yo quiero animarte a que si vos tenés ya esa palabra de parte de Dios, y eso cada vez que se toca a este punto, quizás acá te empieza a golpear un poco la conciencia, obedece y estás a punto de entrar en los mejores días de tu vida. Hasta que vos no decidas hacer eso, te quedás ahí. Cuarto, Hebreos 11:20, la Biblia dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué es lo cuarto? Bendecir sin que haya sucedido. Hoy en día la gente lo que más hace es maldecir y no bendecir. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas habla sobre el futuro? Que va a ir mal, que está complicado, que no sale, que hay que tener cautela, tranquilo nomás, que esto. Y muy fácil es hablar del presente, ¿verdad? Sabía lo que te iba a pasar, yo sabía lo que se iban a casar ellos, yo sabía lo fácil eso. Yo sabía lo que, no sé, iba a abrir su negocio, que fácil es hablar en presente. Pero acá la palabra fue soltada en fe respecto a cosas venideras. Muchos de nosotros tenemos que empezar a soltar esas palabras de parte del Señor. Vos tenés que empezar a soltar la proclama, antecede
a la conquista. Alguien dijo por ahí que nosotros somos esclavos de nuestras palabras, ¿verdad? Y dueños de nuestro silencio. Yo en fe decido hacerme esclavo de esas palabras que suelto en fe. Vos decís la palabra y ya te volvés esclavo de lo que dijiste. ¿Verdad? Va a suceder, vos te volvés esclavo ya de lo que dijiste. Y qué importante es que nosotros empecemos a hablar en fe, decir a tu pareja, a la persona que vos querés, a tus hijos, no sé, a alguien, vas a llegar lejos. Y hoy suelto esa palabra sobre tu vida. Si vos caminás en la palabra de Dios, si vos caminás conforme a sus principios, vas a llegar lejos indudablemente. Van a tener matrimonios de bendición, que sean felices, que sean bendecidos. Vas a llegar lejos con tu emprendimiento. No solamente vas a tener tu emprendimiento, sino que va a ser el legado que vos le vas a dejar, la herencia para tus hijos, para tus nietos, si vos caminás en los principios del Señor. Tenemos que hablar más en fe. Y quinto y último, Hebreos 11:27, la Biblia dice, por la fe, estaba hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Saben cuál es el desafío? ¿Cuál es una acción de fe tremenda que vos y yo tenemos que hacer en este tiempo? Salir del lugar de perdición sin temor a lo que venga. Moisés ni ahí estuvo con que se estaba enfrentando ante el tipo más poderoso sobre la faz de la tierra en ese momento, que era el faraón. Él estaba tomando una decisión que ponía su vida en un serio peligro. Él no le estaba desafiando a cualquiera, no era un moquete mano a mano, no, era el tipo más poderoso sobre la faz de la tierra, el que tenía poder para decir a este se le corta y nadie iba a saber que le pasó algo. Pero él sabía que ahí, mientras él seguía, mientras el pueblo seguía, iban a seguir esclavos de todo lo que no venía del Señor. Se jugó a muerte. Hay lugares, hay áreas, hay grupos, hay amistades, hay incluso lugares de trabajo que son lugares de perdición. Ambientes para los cuales todavía no te preparaste. Lugares que son más fuertes que vos, que te hacen caer siempre. Hay relaciones que son de perdición. Y la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor, tampoco nos dio espíritu de cobardía. Una acción de fe, aunque te cueste, aunque te haga llorar un poquitito, ¿saben qué es salir de ese lugar de perdición? Salir de ese lugar de perdición. Cuando vos y yo tomamos decisiones sin vuelta atrás, a favor de lo que el Señor nos dice, a favor de principios del Señor, quizá no dimensionamos, pero ¿saben qué es ahí cuando se activa eso tremendo, esa cosa grande que Dios tiene para nuestra vida? El plan perfecto que Él tenía de antemano para nosotros. Moisés no era nadie antes de hacer eso, era conocido como el tartamudo. Su currículum no solo decía que era tartamudo, en su currículum pesaba un homicidio. En su currículum, ¿saben qué más estaba? Que fue mentiroso. Desde que nació, su familia le ocultó, le guardó y todo lo que sucedió. No tenía un currículum positivo. Fue engañado por su propio suegro. O sea, era un currículum que no tenía algo grande. No era como que vos le entregues el currículum a alguien y te diga, a este le voy a poner como líder, este va a hacer algo tremendo. No calificaba para eso. Pero ¿saben qué? Él creyó y obedeció al Señor, aunque eso le podía costar la vida.
Lo último de reputación era quemar el último cartucho de oportunidad que tenía de hacer algo con su vida. Yo no sé quién siente que está en esa posición, pero ¿saben qué? Moisés terminó siendo el libertador de millones de israelitas. Moisés terminó siendo el visionario que decidió guiar al pueblo a la tierra prometida. Moisés fue el que golpeó el palo, ahí se abrió el mar rojo. El que de una piedra consiguió que salga agua y que corra la voz de lo que él hacía. Fue el que consiguió, hablando con Dios, que codornices vengan y ellos empiecen a comer carne, que el maná descienda del cielo. Fue el que recibió las tablas de los 10 mandamientos del Señor. Dejó un legado de bendición imborrable. ¿Pero qué tuvo que hacer él? Salir del lugar de perdición. ¿Qué tenés que hacer vos para entrar en tus mejores días? Salir del lugar de perdición. Puede ser un grupo de WhatsApp, como estaba en la foto. Porque las imágenes que ves ahí te hacen caer. ¿Y qué interesa si es el grupo de ex compañeros? Cuando yo entendí ese principio, yo tuve que cortar ciertas amistades que yo sabía que no me iban a dejar consagrar. ¿Me dolió? Claro que me dolió. Algunos hablaron mal de mí después de eso. Algunos no entendieron. Pero yo sé perfectamente bien que yo no iba a estar en este lugar si en un momento determinado no tomaba esa decisión. Porque me hacían caer. Me hacían caer. ¿Y de qué te sirve que algunos se rían contigo, que puedas decir ellos son mis amigos y por dentro te seguís sintiendo sucio? ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve? La Biblia cuenta algunas historias más. Hebreos 11, 32 en adelante empieza a citar y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Y vos podés anotar estas historias y después leer, porque es impresionante lo que hicieron. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baruc, de Sansón, de Jefté. Jefté solo está citado en algunos versículos. Y saben que este tipo con una quijada de buey, él solo mató a 600. Eso sí que es increíble. Lee después la historia de David, así como de Saúl y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. No eran tipos perfectos. Se hicieron fuertes en batallas, no es que nunca tuvieron batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hoy yo tenemos que ser conocidos desde hoy, cuando salgamos de este lugar, como hombres y mujeres que accionemos en fe. Muchas veces cuando se habla de nosotros y se nos plantea quién vos y yo somos, a veces nos ponemos en esa y decimos: yo soy un fracasado, yo soy alguien que intenté y no pude. A veces para afuera hablamos mucho y decimos ciertas cosas que bueno, hacen quedar bien ahí delante de la gente. Tampoco le conozco, entonces le voy a inventar una historia de mí. La semana en un curso, el que estaba dando la charla decía: cuando vos le preguntás a alguien sobre su vida, escuchando su respuesta, vos sabés si esa persona está en el pasado o está mirando al futuro. ¿Cómo? Porque cuando vos le preguntás quién sos, qué haces, qué hiciste, qué es tu vida, qué te describe. Hay personas que todos hablan del pasado. Yo nací en tal lugar, yo soy hijo de tal persona, yo estudié en tal lugar, yo en tal lugar tuve éxito, en ese lugar yo conseguí lo otro, mi proyecto luego era tal, yo intenté luego tal cosa y te cuentan todo el pasado. ¿Y qué? No, y yo ya presenté luego antes, no salió, pero yo, y todos te hablan. Entonces vos sabés, decía él, que esa persona se quedó ahí atada al pasado.
En cambio hay otro grupo de personas que cuando vos le hablas, le haces esa pregunta, te dice, ¿sabes qué? Yo estoy proyectando esto, yo me estoy preparando para tal cosa, yo hoy estoy estudiando esto porque voy a llegar a tal parte, yo estoy presentando este proyecto, estoy trabajando en esto porque me voy hacia eso. ¿Vos quién sos? Porque esa pregunta tal vez no te hizo otra persona, pero vos por dentro te estás preguntando una y otra vez. ¿Y saben qué? En fe me gustaría proclamar algo que fui anotando en estos días y que quiero que describa tu vida de acá en adelante. Por ahí si ves en la pantalla, yo te animo a que tomes esto para tu vida. ¿Quién sos? En fe, ¿sabes quién sos? Vos sos una canción todavía no cantada. Vos sos una flecha que alguien va a lanzar y va a llegar muy lejos. Vos sos un poema que aún nadie ha recitado. Vos sos una piedra a punto de pegar en el blanco. Vos sos la respuesta a la oración de alguien. Vos sos quien tiene las palabras que multitudes necesitan escuchar. Vos sos quien tiene talento para conseguir lo que otros aún no consiguieron. Vos sos quien ejecutará proyectos que marcarán una ciudad, que marcarán un departamento, aún una nación. Vos sos un milagro a punto de suceder. Vos sos un milagro a punto de ocurrir, porque lo que vos sobreviviste, otros no sobrevivieron. Porque lo que vos pasaste, otros no pasaron. Porque lo que vos estás enfrentando, otros no enfrentaron. Porque las luchas que vos estás viviendo, otros no las están luchando. Porque lo que vos pasaste un día, lo que vos sufriste un día, lo que vos viviste en carne propia un momento, otros no vivieron. Dios hoy te trajo a este lugar para que vos sepas que desde el día que empieces a accionar en fe, nada ni nadie podrá desviar aquello que Dios de antemano preparó para tu vida. Hoy vos y yo somos como esa oruga. Ustedes saben cómo se forma una mariposa. Primero era una oruga fea. Nadie hace un cuadro de una oruga y pone en su pieza. Nadie se quita una foto, qué chuli esta oruga. Pero sí hacemos todo eso con una mariposa. Pero esa mariposa primero fue una oruga. ¿Y saben qué pasa con la oruga? Esa oruga llega a ese momento cuando se cierra, cuando se aísla. Que dice que la oruga llega a un momento donde se aparta del lugar, del hábitat donde está. Como que se aísla y empieza a cubrirse. Y ese momento del aprieto, de la soledad, que ocurre ese cambio de transformación. Que ocurre esa transformación ahí cuando está adentro, solo apretado. Dice que llega un momento donde la oruga siente que es el momento de empezar a moverse y romper con esa barrera, ahí adentro. Ahí cuando está apretado, ahí cuando está presa, dice que hay un momento donde no resiste más. Ese momento donde siente que algo tiene que empezar a moverse o si no se muere. Tiene que salir. La ciencia dice que ahí cuando se empieza a esforzar por romper ese caparazón es donde las alas empiezan a crecer. En ese momento empieza a suceder. Por eso hoy te vengo a decir que de tus aprietos nacen esas alas que te van a hacer volar. Aprietos financieros, aprietos de indecisión, de no saber cómo hacer, de esa crisis interna. De esas necesidades nacerán tus mejores ideas y proyectos. Es como que Dios te está diciendo: pelea contigo mismo y de una vez date cuenta que no podés seguir con esas mismas ideas, no podés seguir con esa misma manera de vivir. Dios quiere que haya un rompimiento en tu vida de todo aquello que no te bendice, que irrumpas y acciones en fe, porque vos sos como esa oruga. Puede que estés solo un tiempo, aislado, un momento, encerrado en un proceso, pero fuiste creado, ¿sabes para qué? Para terminar volando. Para terminar volando. Los planes de Dios para tu vida son perfectos. Dios te formó, Dios te preparó. Pasaste lo que pasaste, no para que vivas una vida eterna de sufrimiento.
para que te formes, demuestres de qué estás hecho y puedas levantarte. La gente te va a ver levantarte. La gente te va a ver extender tus alas y emprender vuelo. La gente te verá volar por encima del promedio. Pero tenés que accionar en fe. Ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos por un ratito. ¿En qué área necesitas accionar en fe? ¿En qué área? Hoy es tiempo de tomar decisiones. No alcanza más decir solamente tengo fe. Porque una fe sin obras es muerta. Va hasta el techo, cae otra vez al piso. Fue una emoción de un ratito. Tu fe tiene que empezar a empujarte a accionar, a hablar donde tenés que hablar. Porque está mal callar cuando hay que hablar. Está mal no actuar cuando hay que actuar. Hoy rompes ese caparazón, empezás a extender tus alas. La oruga ahí adentro nunca practicó volar, pero las alas empezaron a estar, a aparecer y empezó a volar. No te preocupes por cómo vas a hacer, no te estés preguntando, pero si Dios ahora me da, ¿cómo? Dios te va a dar. Y Dios te va a preparar, te va a dar y vas a estar listo. Yo te animo a que ahí hables con el Señor, ahí en el lugar donde estás.